Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video de la materia Elementos Básicos de Matemática Aplicada de la Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias. Me alegra que estén por acá para que continuemos avanzando juntos. En este video vamos a seguir trabajando con estadística descriptiva. En particular, nos vamos a concentrar en cómo se calculan e interpretan la media aritmética, la mediana, la moda y los cuartiles de una variable estadística cuantitativa discreta. Para trabajar este tema vamos a usar un ejemplo concreto. Los datos que vamos a analizar corresponden a la cantidad de clientes que ingresan entre las 14 y las 15 horas en 60 locales importantes de ventas de agroquímicos de una determinada región. A partir de esta situación podemos identificar los siguientes elementos. La variable estadística es el número de clientes que ingresan en ese horario. Como sus valores se obtienen a partir de un proceso de conteo, esta variable se clasifica como cuantitativa discreta. La muestra está compuesta por los locales de ventas de agroquímicos y su tamaño es 60. Antes de empezar con los cálculos de las medidas descriptivas, podemos aplicar algunas estrategias que nos van a ayudar a organizar y visualizar mejor la información. Una de ellas consiste en ordenar todos los datos de menor a mayor, y la otra es construir una tabla o distribución de frecuencias. Ambas estrategias nos permiten trabajar de manera más ordenada y facilitan la interpretación de los resultados. Vamos a comenzar con el cálculo de la media aritmética de una variable cuantitativa discreta utilizando los datos sin procesar. La fórmula para calcular esta medida descriptiva es bastante sencilla. Consiste en sumar todos los valores de la variable y luego dividir esa suma por el número total de datos o lo que llamamos el tamaño de la muestra. La sumatoria, representada por la letra griega sigma, indica que debemos sumar todos los valores de la variable desde el primer valor hasta el último, que en esta muestra ocupa la posición 60. En este caso, los valores que tenemos son 7, 2, 5, 0, 1 y muchísimos otros hasta llegar al último valor, que es 4. Después de haber sumado todos esos valores, lo siguiente es dividir esa suma, que es 131, por el tamaño de la muestra, que en este caso es 60. Entonces, la media aritmética nos da el valor promedio de todos esos datos, que es el resultado de dividir la suma de todos esos valores por 60. En este caso, después de realizar esa operación, obtenemos que la media aritmética es aproximadamente 2,18. Esto nos da una idea general de cuál es el valor típico o central en el conjunto de datos. Ahora bien, resulta mucho más sencillo calcular la media cuando los datos de la variable cuantitativa discreta están organizados en una tabla de frecuencias. Esto se debe a que en lugar de sumar todos los valores individualmente, podemos multiplicar cada valor de la variable por su frecuencia absoluta. Por ejemplo, en lugar de trabajar con los 60 datos originales, podemos resumir el cálculo utilizando solo 8 términos, uno por cada categoría, es decir, uno por cada renglón de la tabla de frecuencias. Cada término es el resultado de multiplicar el valor de la variable por la frecuencia absoluta correspondiente a esta categoría. En este caso, el valor 0 corresponde a la primera categoría y tiene una frecuencia absoluta de 14. El valor 1 en la segunda categoría tiene una frecuencia absoluta de 12. El valor 2 en la tercera categoría tiene una frecuencia absoluta de 11 y así sucesivamente hasta llegar a la octava categoría en la que el valor es 7 y tiene una frecuencia absoluta de 1. Este procedimiento nos permite simplificar la sumatoria, que antes tenía 60 términos, a solo 8 términos, y al final obtenemos la misma media, pero de una manera mucho más ágil y eficiente. Esta misma estrategia también se puede aplicar si tenemos un gráfico de barras de frecuencias absolutas simples. En lugar de utilizar una tabla, podemos trabajar directamente con el gráfico, ya que cada barra del gráfico representa una categoría y su altura corresponde a la frecuencia absoluta de esa categoría. En este caso es importante recordar que debemos trabajar con las frecuencias absolutas simples, es decir, aquellas que indican cuántas veces aparece un valor en cada categoría y no con las frecuencias absolutas acumuladas, que sumarían las frecuencias de varias categorías.
De esta manera, al igual que en la tabla, podemos multiplicar el valor de cada categoría por la frecuencia absoluta indicada por la altura de la barra correspondiente. Luego sumamos esos productos y dividimos la suma por el tamaño muestral para obtener la media, de una manera igual de eficiente, pero ahora utilizando una representación gráfica. A fines prácticos, podemos redondear la media a 2 clientes, ya que no es posible tener una fracción de cliente en este contexto. Ahora bien, con ese valor de 2 clientes podemos interpretar la media de varias maneras. En promedio, durante la franja horaria de 14 a 15 horas, 2 clientes ingresaron a cada local de venta de agroquímicos. Este valor nos da una idea general de la afluencia de clientes a los locales durante ese periodo de tiempo. Otra forma de interpretar la media es decir que entre las 14 y las 15 horas, el promedio de ingresos por local fue de 2 clientes. Este valor promedio no implica que todos los locales hayan recibido esa cantidad exacta de clientes, sino que en conjunto los ingresos se distribuyen de manera que cada local habría tenido 2 clientes si todos hubieran recibido la misma cantidad. En otros términos, podemos decir que aunque el promedio de ingresos por local en ese horario fue de 2 clientes, este valor no refleja necesariamente lo que ocurrió en cada local. Algunos locales no recibieron a ningún cliente, mientras que otros superaron ampliamente esa cantidad. Ahora vamos a calcular la mediana de una variable cuantitativa discreta que se obtiene a partir de los datos ordenados de menor a mayor. Para encontrar la posición de la mediana, usamos la fórmula n más 1 dividido 2. En nuestro caso, como el tamaño de la muestra es 60, aplicamos la fórmula y obtenemos 30,5. Esto nos dice que la mediana se encuentra entre las posiciones 30 y 31. Como tanto el valor en la posición 30 como el valor en la posición 31 son iguales a 2, el promedio entre ellos es 2, por lo que la mediana, que es el valor que divide a los datos en dos partes iguales, es igual a 2. Esto significa que el 50% de los valores del conjunto de datos son menores o iguales a la mediana y el otro 50% son mayores o iguales a ella. En nuestro caso, sabemos que el valor mínimo de la variable es 0 y el máximo es 7 y que la mediana es 2. Esto significa que el 50% de los locales en la muestra recibieron 2 o menos clientes entre las 14 y las 15 horas, mientras que el otro 50% recibió 2 o más clientes. En otras palabras, la mitad de los locales recibió como máximo 2 clientes entre las 14 y las 15 horas, mientras que la otra mitad recibió al menos 2 clientes. Por su parte, la moda de una variable cuantitativa discreta es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Para encontrarla, podemos mirar la distribución de frecuencias y buscar el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. En este caso, si observamos la tabla de frecuencias, vemos que el valor 0 tiene la mayor frecuencia absoluta, que es 14. Otra forma de encontrar la moda es mirar el gráfico de barras de frecuencias absolutas simples. En este gráfico buscamos la barra más alta, que corresponde al valor 0, ya que tiene la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, la moda de nuestro conjunto de datos es 0, ya que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Algunas interpretaciones para la moda son: la moda de la variable es 0, lo que sugiere que el comportamiento más común en ese horario fue la ausencia total de clientes en los locales, lo que podría indicar que muchos locales no tuvieron actividad en ese periodo específico. Dado que la moda es 0, podemos interpretar que la mayoría de los locales de agroquímicos no recibieron clientes entre las 14 y las 15 horas. Esto podría señalar un patrón de baja afluencia de clientes en este rango horario en una gran parte de los locales. Y en otras palabras, la moda de 0 indica que en términos generales, la mayor parte de los locales experimentaron un flujo nulo de clientes entre las 14 y las 15 horas, lo que podría sugerir que ese horario no es óptimo para la atención al público o que hay factores que limitan la llegada de clientes en esos momentos. Por otro lado, para calcular los cuartiles, comenzamos por identificar las posiciones en las que se encuentran. Como ya calculamos la mediana, que es el segundo cuartil, vamos a calcular ahora el primer y el tercer cuartil. Para el primer cuartil usamos la fórmula n más 1 dividido 4.
En nuestro caso, con 60 datos, sustituimos en la fórmula y obtenemos 15,25, que redondeamos al número entero más cercano, que es 15. El valor que se encuentra en la posición 15 es 1, por lo que concluimos que el primer cuartil es igual a 1. Ahora, para el tercer cuartil, reemplazamos el tamaño muestral en la fórmula 3 por n más 1 dividido 4 y encontramos que la posición del tercer cuartil es 45,75, que al redondear al número entero más cercano es 46. El valor que se encuentra en la posición 46 es 4, por lo que concluimos que el tercer cuartil es igual a 4. Así, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, y el tercer cuartil dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. El primer cuartil marca el límite inferior del 25% de los datos, lo que significa que el 25% de los valores son menores o iguales a este cuartil, mientras que el 75% restante se encuentra por encima de él. En el contexto de este problema, el primer cuartil indica que el 25% de los locales de agroquímicos recibieron como máximo a un cliente entre las 14 y las 15 horas, mientras que el 75% restante tuvo al menos un cliente durante ese horario. Por otra parte, el tercer cuartil marca el límite superior del 75% de los datos, lo que significa que el 75% de los valores son menores o iguales a ese cuartil, mientras que el 25% restante se encuentra por encima de él. En el contexto de este problema, el tercer cuartil indica que el 75% de los locales de agroquímicos no superaron los 4 clientes entre las 14 y las 15 horas, mientras que el 25% restante recibió como mínimo a 4 clientes durante ese horario. Ahora bien, el intervalo comprendido entre el primer y el tercer cuartil contiene el 50% central de los datos. Esto significa que la mitad de los locales recibió como mínimo un cliente y como máximo 4 clientes entre las 14 y las 15 horas. Esto quiere decir que en ese rango se concentra la experiencia más común de los locales durante ese horario, mientras que los casos con 0 o más de 4 clientes, es decir, 5, 6 o 7, se encuentran en los extremos de la distribución. Con la información que ya tenemos, el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil, podemos construir el diagrama de caja, también conocido como boxplot en inglés, ya que box significa caja y plot significa gráfico o diagrama. Este gráfico permite representar de manera visual la distribución de los datos y detectar rápidamente cómo se dispersan, si hay simetría o asimetría y dónde se concentran los valores. El diagrama de caja se construye sobre un sistema de ejes coordenados, donde el eje vertical representa los valores posibles de la variable. En este caso se marcan 5 valores: el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. A partir del primer y el tercer cuartil se traza un rectángulo vertical, que es la caja y que contiene el 50% central de los datos. Dentro de esa caja se dibuja un segmento de recta horizontal que indica la mediana. Además, desde los extremos superior e inferior de la caja, se extienden 2 líneas llamadas bigotes que llegan hasta el valor máximo y el valor mínimo. De manera opcional se puede marcar la media como un punto dentro de la caja. Esto permite observar visualmente si la distribución de los datos es más o menos simétrica, comparando la posición relativa de la media con respecto a la mediana. Así, el diagrama de caja permite visualizar de forma clara la dispersión y la concentración de los datos. Se observa que la mayoría de los locales recibió entre 1 y 4 clientes en la franja horaria analizada, con una mediana de 2. Este rango intercuartílico concentra la mitad central de los casos y da cuenta de una cierta variabilidad en ese grupo. La presencia de valores extremos, como 0 y 7, muestra que hay locales con escasa actividad y otros con un movimiento mayor, aunque sin que aparezcan casos atípicos. La media, representada dentro de la caja, refuerza la idea de una distribución algo asimétrica hacia los valores más bajos. Conocer todo esto no es solo un ejercicio estadístico. Comprender cómo se distribuyen los datos, cuáles son los valores más frecuentes o cómo se concentran o dispersan, permite revisar decisiones sobre horarios de apertura,
estrategias comerciales o formas de atención. Por eso la estadística descriptiva ofrece herramientas valiosas para interpretar el comportamiento de los clientes y tomar decisiones más informadas. En resumen, las medidas de posición son herramientas clave en el análisis estadístico porque nos permiten resumir y describir conjuntos de datos, indicándonos dónde se encuentran ciertos valores significativos dentro de ellos. Entre estas medidas, la media aritmética, la mediana y la moda son conocidas como medidas de tendencia central o medidas de centralización, porque buscan identificar un valor representativo que sintetice el conjunto de datos en su totalidad. Cada una de estas tres medidas tiene una función específica y a la vez algunas limitaciones. Por eso es recomendable en muchos casos usar las tres para obtener una visión más completa del conjunto de datos. Ahora bien, ¿por qué se consideran medidas de posición al centro? Porque cada una señala de manera distinta dónde se encuentra el centro de los datos. La media como el promedio aritmético, la mediana como el valor que divide al conjunto ordenado en dos mitades iguales y la moda como el valor más frecuente. Además, existen otras medidas de posición, como los cuartiles, que no son de tendencia central, sino que dividen el conjunto en intervalos, ayudándonos a comprender cómo se distribuyen los valores a lo largo de su rango. Esta variedad de enfoques nos permite adaptar el análisis según la naturaleza de los datos y los objetivos del estudio, brindándonos una visión más detallada y más precisa. En definitiva, el uso de estas herramientas estadísticas es esencial para interpretar los datos de manera efectiva y tomar decisiones informadas. Así concluye nuestro análisis sobre las medidas de posición y su aplicación en el estudio de datos de variables cuantitativas discretas. Espero que este recorrido les haya ayudado a comprender cómo estas herramientas estadísticas pueden facilitar la interpretación de los datos y mejorar la toma de decisiones en sus propios estudios. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo.